Tenemos el honor y el placer de saludar al doctor Mario Weinfeld. Mario, un gusto tenerte. A propósito de algo que se cumple 10 años del triunfo, en realidad una derrota en la primera vuelta de Néstor Kirchner. Sí, Néstor Kirchner el sábado se cumplió los 10 años. Perdió en la primera vuelta por escasa diferencia, pero por alguna con Carlos Menem. Sacó un porcentual muy bajo, una elección muy peleada entre varios candidatos. 4 sacaron muchos votos. Néstor Kirchner, o si se quiere, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Ricardo López Murphy, Elisa Carrió y aún Adolfo Rodríguez Sá hicieron muy buena elección. Todos por abajo, todos digamos, Menem sacó el 25%, todos por abajo, cifras muy bajas para la historia argentina. En la segunda vuelta Menem estaba cantado que iba a perder por mucho, que quizás no iba a exceder los números de la primera vuelta. Las encuestas decían eso a los gritos. Menem en definitiva se retiró y lo dejó a Kirchner desvalido. No le dio esa segunda vuelta que lo hubiera mejorado un poco. Así se dieron las cosas en una elección que se realizó en el año 2003 y en la cual se votó muchísima gente y todos canalizaron su voto. No hubo casi votos en blanco, una elección, insisto, rara. Las elecciones argentinas se dieron en general bajo el signo de bipartidismo, 2 partidos fuertes, tal vez había muchos candidatos muy dispersos. 3 del PJ, ¿no? Por ejemplo. 3 del PJ y 3 radicales. Dos, digamos, que habían formado su fuerza propia, López Murphy y Elisa Carrió, y Leopoldo Morón, fue una camiseta... Un testimonial, ¿no? Sí, que le fue muy, muy mal, pero que mantuvo por lo menos la identidad y la presencia del radicalismo. En cualquier caso, lo que pasó esa vez es que el pueblo argentino votó y quiso votar, o sea, quiso elegir un presidente. 2 años antes había votado muy de otra forma. Había tenido un voto antisistema en el 2001. Primó el llamado voto bronca, mucha gente votó en blanco, mucha gente puso un dibujito de historieta, una feta de salame, cualquier macana. La votación dejó muy deteriorado al gobierno de Fernando de la Rúa y también al sistema político. Ahí había una crítica respecto a todo el sistema político. 2 meses después, la hecatombe, ¿no? 2 meses después, la hecatombe, el gobierno de Fernando de la Rúa se va después de haber bajado los sueldos de los jubilados, bajado los sueldos de los estatales, confiscado los ahorros y terminó asesinando gente en varios lugares del país, inclusive en la cercanía de la Plaza de Mayo, como vos recordaste hace poco, como pocas veces, no ninguna, pero pocas veces se vio en la historia de la Argentina. Eduardo Duhalde, quien lo sucedió, que había salido segundo de la Rúa en la elección del 99, era el candidato del peronismo, también masacró gente, en este caso en Avellaneda, y ahí fueron asesinados los militantes populares Costequi y Santillana. Y eso apresuró su salida. En el peronismo entonces Duhalde debió resignar su candidatura porque estaba muy golpeado, quiso buscar un delfín, empezó por Reutemann. De la Sota intentó con De la Sota. Hay una frase de Reutemann que quedó famosa, que a mí me gustaría recuperar en un sentido. Reutemann en ese momento le preguntaban por qué no aceptó, porque Reutemann, el candidato del PJ que mejor medía, con el apoyo de Duhalde se podía ganar, como que se demostró luego con Kirchner. ¿Por qué no aceptó? Él en ese momento dijo algo así como, vi algo que no me gustó. Nunca se supo, ¿no? Nunca se supo del todo, pero yo conozco una interpretación que viene de su propio elenco, no de él, pero de gente muy cercana, que aunque yo creo que es verdad, pero aunque que no fue la verdad es ilustrativa, que es lo que dicen muchos aliados de Reutemann que vio Reutemann. Reutemann lo que vio es que no era posible gobernar la Argentina sino del modo que la habían gobernado Menem y de la Rúa, y no se podía hacer sin terminar como de la Rúa y Duhalde. O sea, que el que gobernara la Argentina tenía que hacer un gobierno de ajuste, de restricciones y que tenía que terminar reprimiendo. O sea, lo que él se vio, Reutemann, que también es un tipo que mostró floja voluntad para ser presidente, es cierto, pero no estoy hablando de él, sino de esto. Y ese paradigma existía en la Argentina, la idea de decir, no hay posibilidad de gobernar sin ajuste, no hay posibilidad de gobernar. Una sola forma de gobernar. Hay una sola de gobernar que es en algún sentido contra el pueblo. Y Kirchner rompe con eso, ¿no? Y claro, y Kirchner es un gran lector de la crisis de 2001 que la entiende y también ayudado por la circunstancia económica, pero muy poco ayudado por el juego político que se le dio, con el que llegó muy justito, entendió que la Argentina que no tenía moneda tenía que tener moneda, que la Argentina que no tenía reservas tenía que tener reservas, que tenía que tener trabajo en un país lleno de desempleados y que tenía que recuperar su autoestima como sociedad en su conjunto y la gente en particular. Y por eso se volcó con una concepción que es muy peronista a construir el consenso sobre la satisfacción inmediata de necesidades. Ese es un criterio, a veces se llama populista. ¿Cómo haces? Los tiempos de la democracia no son siempre la economía. ¿Cómo haces para conseguir consenso si a vos ni siquiera te conocen? Los que lo votaron a Kirchner no lo conocían, en tendencia, muchísimo. Ni de qué iban a saber el apellido. En cualquier caso votaban contra Menem, por el candidato del PJ en algún sentido. ¿Cómo haces para...? Y la forma de hacerlo es revalidarlos, es darles estima, es darles dignidad, es darles trabajo y hacerlo rápido. Porque si no lo haces rápido, perdés en el tiempo de la política. Que esto es lo que a veces no entienden ciertas figuras de derecha que creen
que frente a una... Y eso te hace un gran presidente de crisis, porque la crisis se debe resolver con la política contraria a la que la motivó. Esto que digo es una huevada, parecería así. Yo sé, si vos tenés una crisis, un país que se destruye, vos llegás y haces otra política. En Europa no se aplica esto en este momento, fíjate vos. En este momento el remedio para la crisis... Sobre ajuste. Claro, el remedio sobre la crisis es la enfermedad. En ese sentido esa fue la gran lucidez de Kirchner, que fue por lo tanto, un gran presidente de crisis, que entendió que debería que debía llegarse rápido a eso, que la Argentina necesitaba poder político, necesitaba reservas, necesitaba dinero y necesitaba satisfacción de necesidades. Por eso el consumo popular, que es tan despreciado, es una base de consenso formidable. Y una cosa más digo, Kirchner fue un gran líder, pero una crisis no se sale solo con un líder, una sociedad no sale solo con un líder, también sale con sus propias reservas. Y dije, el pueblo argentino, la primera vez contra la Rúa y contra el sistema político, eligió votar cualquier cosa, eligió decir yo no quiero esto. La segunda vez votó gobernabilidad, dijo voy a buscar a alguien que sea presidente. Y no solo eso, sino que durante la crisis, toda la sociedad argentina, y en particular las mujeres, fueron alquimistas, llenaron ollas populares de nada, o formaron organizaciones populares del aire para resistir el hambre. Y luego, cuando hubo posibilidad de trabajar, mostró la enorme capacidad de ecuación que tiene todo el pueblo argentino siempre. Ninguno de nosotros sabía en ese abril que iba a pasar todo esto. La confluencia de una circunstancia económica favorable, un líder y una sociedad que quiso sobrevivir. Pensar que algunos dijo que iba a haber un gobierno para un año, ¿no? Precisamente, y yo te digo, cuando uno piensa en esa frase de Reutemann y en aquellos que tal vez no quisieron, o en aquellos que no querían competir, que no estaban seguros, uno dice, fíjate vos, si a vos te dicen, vos vas a llegar a ser presidente en este caso y vas a construir una fuerza que va a gobernar 3 mandatos seguidos, cosa que en la Argentina hasta ahora no logró nadie. Muchas gracias, Mario, interesantísimo.